al Ministerio de Defensa. Se hicieron presentes con boinas, tanto así que eso se llamó el boinazo. Y noten que el hecho de que los generales llegaran con boina anuló el caso de los Pinochet, pues entonces esto no se investiga por el bien superior de la nación, porque hay poderes fácticos. ¿Ah? Una señora que había estado en el exilio dorado, ¿no es cierto?, pasándolo bien, primero en Alemania Democrática, le echaron de Alemania Democrática, después en Suecia, le echaron de Suecia, después en Mozambique, aprovechándose, ¿no es cierto?, de un pueblo pobre, viajando de Mozambique, ¿no es cierto?, chileno feo, ¿ah? En avión a París a hacer compras en supermercado a costa del Estado Popular de Mozambique, que tenía un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros somos los asesores internacionales, ¿no? Cuando fue el boinazo, me decía, ¡uy, qué susto pasamos! Yo lo primero que pensé es dónde habré dejado el pasaporte. No sé si se entiende, ¿dónde habré dejado el pasaporte? Lo primero que pensaron, chilenos feos, que han usado el discurso del miedo para legitimar sus compromisos corruptos. La dictadura tiene un momento de terror, tiene un momento de miedo y tiene un momento de pérdida del miedo. Y entonces que no nos vengan a decir, no se podía hacer esto porque los milicos, porque Pinochet seguía siendo comandante en jefe, no se podía hacer lo otro, ¿no? Un golpe de Estado no se puede dar en cualquier condición. Los norteamericanos ya se habían puesto con la democracia chilena. Noten que los golpes de Estado no se dan sin autorización de los norteamericanos. ¿Se entiende? Y entonces cuando se podía, cuando el movimiento popular chileno tenía la máxima fuerza para imponer una salida plebiscitaria, una reforma radical de la Constitución, se levantó el discurso del miedo. No, esto no se puede hacer porque capaz que empiecen a desaparecer personas de nuevo. Si hemos hablado de la democracia, de la dictadura, hablemos ahora de la democracia. Resulta que de repente llegó la democracia. Al final. Resulta que de repente llegó la democracia. Y entonces uno debería preguntarse, perdón, pero ¿de qué democracia me está hablando? Me está hablando de una democracia con senadores designados, ¿no? Noten que los tipos cambiaron la institución de senadores designados apenas salió la concertación, porque el presidente de la República nombraba senadores. Y entonces, como el presidente de la República nombraba senadores y el presidente de la República era demócrata cristiano, potencialmente era socialista, se acabaron los senadores designados. Y los cambiaron por, ¿no?, una democracia con sistema binominal. Una democracia, ¿no?, con derecho a veto del Ejecutivo, con iniciativa legislativa casi exclusiva del Ejecutivo. Una democracia en que los diputados ganan 9 millones de pesos. Una democracia, ¿no?, voy a ser concreto después en las medidas para revertirlas, ¿no?, sin plebiscitos vinculantes. En la Constitución de Pinochet existía el mecanismo plebiscitario. En la reforma constitucional del 89 se eliminó el mecanismo plebiscitario. No sé si se dan cuenta, si fuera por la Constitución de Pinochet ahora podría haber un plebiscito para hacer una nueva Constitución. Es la concertación la que se inhibió a sí misma. Es la concertación la que aceptó los quórum calificados. Peor aún, en la reforma constitucional del 89 se agregaron leyes orgánicas y leyes de quórum calificado. Se agregaron para darle garantías al capital transnacional. Se firmó un estatuto, ¿no es cierto?, de que la ley minera, ¿no es cierto?, era sagrada, cuando resulta que la ley minera, ya en esa época, contradecía flagrantemente a la Constitución. En el gobierno de Elwin le subieron el impuesto a los ricos. Noten que hay que ser valiente, ¿eh? Le subieron el impuesto a los ricos. Pero se crearon mecanismos de elusión tributaria que compensaban con creces el aumento de impuestos. Después que le subieron el impuesto a los ricos, el Estado recibió menos plata que antes. Esa misma gracia la acaban de repetir hace un año, ¿no? De nuevo subieron los impuestos y de nuevo las fórmulas de descuentos de impuestos, que por supuesto valen para los que tienen más plata, no para los trabajadores comunes y corrientes, hacen que después de haber prometido con este aumento de impuestos pagamos la gratuidad de la educación, ahora están con el poto a dos manos porque resulta que no tienen plata para la gratuidad de la educación. No tienen plata porque resulta que el Estado va a recibir, después de la reforma tributaria, menos plata que antes. Y nadie quiere decir el gran secreto. El gran secreto no es que hay crisis económica, que además hay, ¿no? No, el gran secreto es que la reforma tributaria no agregó recursos nuevos al Estado. ¿Por qué?
por los mecanismos de descuento. Sepan que fue en la reforma tributaria del gobierno de Elwin cuando se introdujeron los mecanismos de descuento tributario que permiten que las empresas norteamericanas no paguen nada de impuestos. Noten que las empresas norteamericanas, las empresas mineras, pagan impuestos. Pagan impuestos. Entonces, si uno dice, ¿cuánto pagaron? Pagamos 100. Lo que pasa es que les devuelven 97. Y entonces no es que no paguen. El problema es que les devuelven toda la plata que pagan. ¿Se entiende? Y entonces se sacan cuenta. La minería norteamericana ha, ¿no es cierto?, aportado a Chile. Nadie dice cuánto Chile le devolvió, ¿sí? Sin embargo, aún así, los 2/3 de la minería norteamericana aportan en impuestos menos que el tercio que representa Codelco. No solo, ojo, neto, bruto. Lo que los norteamericanos tienen que pagar bruto es menos de lo que paga Codelco. Y para más remate, lo que pagan los norteamericanos se los devuelven. ¿Se entiende? ¿Eso qué significa? Hay que ver, ¿no es cierto?, los estudios que ha hecho Orlando Caputo, que ha hecho Rafael Agassino. Significa que las empresas mineras en Chile no pagan nada de impuestos. Se llevan el cobre gratis. ¿Sí? Ni siquiera declaran cuántos minerales se llevan además del cobre. Se llevan la piedra bruta, ¿no es cierto?, y no declaran el molibdeno, la plata, el oro, etc. ¿Y esto desde cuándo? Sepan, el 90% de la inversión minera en Chile se hizo en los gobiernos de la Concertación, no en el gobierno de Pinochet. Porque los norteamericanos no aceptaron invertir en un país inseguro que tenía unas tremendas protestas nacionales y del que podía salir, ¿no es cierto?, de repente un frente sandinista, quién sabe qué. ¿Se entiende? Chile tenía el potencial de violencia política más grande de América Latina en 1983. El potencial de violencia política. ¿Qué significa eso? Que los norteamericanos evaluaron las protestas nacionales del 83 al 86 como más peligrosas que la revolución sandinista, que en esa época estaba funcionando. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, ¿qué le vamos a hacer? Pues, de Nicaragua pueden sacar plátanos nomás. En cambio, de Chile sacan el cobre y el cobre es una riqueza estratégica para el imperialismo, etc. ¿Se entiende? ¿De qué democracia me están hablando? ¿De qué democracia me están hablando si resulta que durante 25 años los parlamentarios no pagaban el estacionamiento en el aeropuerto? Tipo que se va de viaje a Europa, ¿no es cierto?, y deja el auto en el aeropuerto. Entonces, bueno, el aeropuerto es concesionado. Entonces, los tipos, ¿no es cierto?, dijeron, no, pues ustedes ahí tienen el auto 3 meses, empiecen a pagar. Se demoraron menos de 24 horas en decir, sí, les pagamos, pero el Parlamento nos paga a nosotros como asignación especial, ¿no es cierto?, el parking del aeropuerto. ¿Se entiende? Se demoraron menos de 24 horas. Y se han demorado 25 años en sacar una reforma laboral razonable. ¿Se entiende? ¿De qué democracia me están hablando cuando resulta que las vacancias parlamentarias las llenan los partidos políticos? Eso no ocurre en ningún país del planeta. Tenemos de nuevo diputados y senadores designados. ¿Se entiende? Designados por los partidos políticos. ¿De qué democracia me están hablando si resulta que el gasto de los partidos políticos, el gasto corriente de los partidos políticos, lo financia el Estado? ¿Se entienden? Todos nosotros les pagamos a ellos para que ellos tengan sus diputados y hagan lo que les dé la gana. ¿De qué democracia me están hablando si resulta que los diputados no representan a sus representados? Si resulta que un mundial de rugby es más importante que un terremoto. ¿De qué democracia me están hablando, no? Si uno ve diariamente la carepalo. La carepalo. El tipo vuelve del mundial de rugby y dice, bueno, ustedes saben que yo soy fanático del rugby, hay cosas que uno no puede aguantar, ¿sí? Pero ojo, cuando lo llaman por teléfono, ¿no es cierto?, al mundial de rugby, senador, ¿sabe que hay un terremoto en su región? ¿Sí? El tipo estuvo el primer día del terremoto, o sea, estaba aquí cuando fue el terremoto, y se fue. Bueno, miren, yo sé que esto es muy polémico, pero considere usted que yo no voy a ir a la reelección. Eso fue lo que dijo. O sea, como no voy a ir a la reelección, no importa un carajo que la gente se esté, ¿no es cierto?, derrumbando las casas, pues. Esa clase de parlamentarios tenemos. Cuando un parlamentario comunista vota a favor de las tabacaleras y le van a preguntar, ¿no es cierto?, oiga, pero usted votó a favor de las tabacaleras, y dice, no me fijé, perdón, y después cambia el voto, ¿no? ¿Cómo se llama el abogado que es diputado por el norte? Gutiérrez.
Y al día siguiente va apuradamente cuando se produce la votación de nuevo, ¿no es cierto? Y el tipo cambia el voto porque no se había fijado. ¿De qué democracia me hablan si los diputados, ¿no es cierto?, trabajan 3 días a la semana? Ojo, para trabajar 3 días a la semana hay días en que se quedan hasta las 4 de la mañana en sesión. Y entonces le dicen a uno, pero nosotros nos quedamos hasta las 4. ¿Por qué se quedan hasta las 4 de la mañana? Porque trabajan 3 días nomás. Y entonces el resto de los días, ¿no es cierto?, no solo en la semana distrital entera, sino que además el resto de los días van a sus regiones a trabajar su reelección. El principal trabajo de los parlamentarios es trabajar su reelección. Hay que profundizar la democracia. Yo, como marxista de viejo estilo y ortodoxo, creo que las revoluciones las hacen los pueblos y que si las revoluciones no se hacen de manera democrática, entonces no valen, porque se convierten en dictaduras burocráticas. Para que no haya dictaduras burocráticas, lo que tenemos que hacer es encontrar caminos radicalmente democráticos para llevar adelante cambios radicales. En Chile, en plena democracia, se pudo nacionalizar el cobre. Y noten que nacionalizar el cobre es el combo a la pera más grande que se le puede dar al capitalismo en Chile, porque eso es la mitad, ¿no es cierto?, del valor que hay en Chile es el cobre. ¿Sí? Para profundizar la democracia, voy a enumerar cuestiones concretas. Antes, para entender cómo en democracia se han podido bajarle los impuestos a los ricos, hacer que los norteamericanos se queden con el cobre. Para entender eso, hay que entender los mecanismos de esta democracia. El problema no es el binominal. El problema es que se legisla intencionalmente, de manera intencionalmente vaga. Las leyes son intencionalmente vagas y después se especifican en los ministerios. Eso significa en la práctica que hay una dictadura del Ejecutivo a través de decretos leyes, que no se llaman, a través de decretos, se legisla por la vía del reglamento y por la vía del decreto, porque las leyes no contemplan todos los casos particulares. Ese es el mecanismo fundamental. ¿Se entiende? Por otro lado, un mecanismo fundamental es la iniciativa de ley exclusiva del Ejecutivo. ¿Sí? Me contaban los compañeros que asesoran a la Camila Vallejo los problemas que ellos han tenido con la reforma laboral, con la reforma educacional. Cuando al Ejecutivo le interesa sacar algo, ¿sí?, manda un proyecto de ley, presenta 400 indicaciones y le da suma urgencia, lo que significa que hay que aprobarlo en 8 días o no se aprueba nomás. Entonces, cuando tiran un proyecto espectacular y no quieren que resulte, entonces presentan 400 indicaciones, en 8 días nadie alcanza a leerlas, no se alcanza a aprobar y ¡pum!, se aplaza un año. ¿Se entiende? Es decir, la técnica legislativa permite la dictadura del Ejecutivo por sobre el Parlamento. Hay un problema de cómo se hace la ley. Hay un problema del área chica que nosotros tenemos que abordar, que nosotros tenemos que pensar en un diseño institucional que impida ese tipo de trampas, ¿sí?, que impida que los parlamentarios voten en contra de los intereses de sus propias regiones. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿No? Con un mecanismo de revocatoria de mandato. Si hubiera revocatoria de mandato cuando, ¿no es cierto?, un parlamentario, no sé, regala el mar de una región pesquera. Entonces los ciudadanos indignados, ¿no es cierto?, pueden juntar firmas, ¿no es cierto?, hacer un emplazamiento y revocar el mandato y elegir a alguien que sea capaz de defender el mar o que sea capaz de defender los recursos mineros. ¿Se entiende? ¿Cómo evitamos que las empresas públicas sean administradas de manera neoliberal? Las empresas, no sé si saben ustedes, pero existe un estatuto de autonomía de las empresas del Estado. En virtud de la autonomía de las empresas del Estado, los directores de las empresas del Estado fijan sus propios sueldos. Motivo por el cual en la administración pública hay una cantidad enorme de gente que gana más que la presidenta de la República. En neto, ganan más que la presidenta de la República porque se salen de la escala única de sueldo. ¿Se entiende? No se rigen por la escala fiscal. Hay una huelga en correos y telégrafos. Y resulta que los compañeros decían, aquí el promedio de sueldo de la gente en correo y telégrafo es de 400 lucas. El compañero que más gana 700 lucas. Y los directores de correos y telégrafos ganan 10 millones de pesos mensuales.
Y entonces busquen en Internet, pues, quiénes son los directores. Y se van a encontrar con los conspicuos en un reparto transversal, ¿no es cierto? El que fue ministro, el que fue, ¿no es cierto?, subsecretario, qué sé yo. ¿Cómo vamos a impedir, ¿no es cierto?, que el CERVEL, organismo público, ¿no es cierto?, esté cooptado por la dictadura politiquera, ¿sí?, y se opongan con un pretexto, ¿no es cierto?, de una ley dictada bajo Pinochet al nombre de un partido político? No se demoraron ni 24 horas en dictar condiciones que hacen más difícil la constitución de los partidos políticos. Porque no quieren nuevos partidos políticos, ¿se entiende? Y no se demoraron ni 24 horas en rechazar la reinscripción de todos los militantes. ¿Por qué? Porque los partidos políticos declaran militantes, pero no es cierto que tienen esos militantes. Y entonces se había puesto como indicación, se reinscriben todos para sincerar la situación. No hubo mayoría para la famosa indicación. No sé si saben, pero más del 80% de los proyectos de ley que anuncian los parlamentarios nunca llegan a ser discutidos. Porque existe la técnica de que cuando hay un problema, el tipo dice, no, yo presento un proyecto de ley para tal cosa. Hace una conferencia de prensa, sale fotografiado cuando entrega el proyecto, ¿no es cierto?, a medio hacer en la Secretaría de la Cámara, y después nunca se pone en tabla en la discusión. Primero, porque el Ejecutivo tiene la hegemonía, ¿no es cierto?, de qué se pone en tabla y qué no, porque tiene la iniciativa legislativa. Pero segundo, porque al parlamentario no le interesa perseguir, oiga, ¿cuándo va a poner en tabla? ¿Se entiende? Profundizar la democracia significa tener presentes estos mecanismos antidemocráticos punto a punto. ¿Se entiende? Punto a punto. ¿Cómo puede ser que las empresas del Estado subcontraten el trabajo y que sean los propios directores de la empresa los que tienen, ¿no es cierto?, el vínculo de la empresa relacionada, que es la que provee el trabajo subcontratado? No sé si se dan cuenta, la relación entre los directores de Codelco y las empresas contratistas de Codelco. ¿Sí? Las relaciones entre los profesores universitarios y las empresas relacionadas de las universidades. ¿Eh? Hablemos en concreto. Profundizar la democracia significa una constitución que contemple mecanismos plebiscitarios a todo nivel. A todo nivel. Los niveles no son muchos. Plebiscitos nacionales, plebiscitos regionales, plebiscitos municipales. Que contemple la obligación de plebiscito para ciertos temas. Por ejemplo, todos los tratados internacionales que firma Chile deberían ser ratificados por plebiscito. ¿Por qué? Porque los parlamentarios discuten en secreto. Ojo, esto de que haya reuniones secretas del Parlamento, ¿sí? Se discute. De repente los tipos dicen, mire, las cuestiones de seguridad nacional no pueden ser públicas. Entonces se declara que la sesión es secreta. Y lo que están discutiendo es un tratado de libre comercio. Y lo que están discutiendo es la propiedad intelectual. Es decir, la discusión en que comprometieron la soberanía nacional, esa es secreta. ¿Se entiende? Y entonces el Parlamento va y ratifica lo que los negociadores hicieron también en secreto. El TPP se está negociando completamente a espaldas del pueblo chileno. Ya en un tratado internacional anterior, ¿no es cierto?, se comprometió las patentes de los medicamentos. Y entonces los tipos tuvieron que desinflar el Instituto de Salud Pública, que era el que autorizaba los medicamentos en Chile. ¿Por qué? Porque hay un tratado internacional que dice, si la FDA aprueba un medicamento, usted está obligado a aprobarlo también. ¿Se entiende? No sé si sabe que los tratados de libre comercio tienen 5 o 6 páginas. Y los anexos tienen como 500 o 1000 páginas, porque en los anexos es donde están todos los negociados en los cuales ellos nos piden, ¿no es cierto?, garantías enormes que encarecen nuestro producto, ¿ya? Y a su vez nos exigen que ellos nos vendan nuestro producto sin esas garantías. ¿Se entiende? Así como ustedes, si quieren vender alcachofas en Europa, tienen que hacer todas estas regulaciones ecológicas, qué sé yo. Pero si ustedes compran alcachofas de Europa, esas regulaciones no se aplican. Los tratados no son bilaterales, son fuertemente asimétricos. Pero el tratado tiene 5 páginas nomás. Y en las 5 páginas es simétrico. En las otras 500 páginas donde no es simétrico. ¿Se entiende?
Profundizar la democracia significa políticas de transparencia radical. Transparencia radical significa los funcionarios públicos no tienen vida privada. No tienen vida privada nomás. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos. Hay una acápite que se puede hacer, transparencia radical progresiva. Es decir, mientras más alta es la responsabilidad, más cuentas tiene que dar acerca de su gestión privada. Esto de las agendas, noten que se le aprobó una ley de transparencia increíblemente idiota en cual la agenda es pública. Pero si yo voy a un cumpleaños, no tengo por qué ponerlo en la agenda. Entonces los tipos hacen todas las reuniones políticas, politiqueras y los compromisos y los sobornos en los cumpleaños. Y no aparecen en la agenda, ¿se entiende? Entonces, transparencia radical significa se sabe hasta el último peso que recibe un funcionario público. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los tipos hicieron una ley de transparencia en que aparecen los sueldos de los funcionarios y no aparecen todas las asignaciones. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente hay funcionarios que reciben un sueldo reguleque, pero les pagan por asignación, les pagan por reunión, por asistir a las reuniones, el triple. Es lo que pasa con los directores de las empresas del Estado. Si ustedes consultan el sueldo de los directores de las empresas del Estado, se van a encontrar con que es un sueldo minúsculo, pero resulta que el sueldo real es como 4 veces eso que declararon. ¿Sí? Transparencia radical significa, a nivel municipal, transparencia absoluta de los presupuestos municipales. El presupuesto municipal, el gasto, ¿no es cierto?, tiene que estar completamente a disposición de los ciudadanos. Porque los municipios son... nosotros tenemos que defender los municipios como el lugar de gestión social y, por lo tanto, el lugar donde mayor transparencia, donde mayor vigilancia ciudadana tiene que haber. ¿Sí? Porque si no, multiplicaríamos la corrupción por 535, que son los municipios. ¿Sí? Profundizar la democracia significa terminar con el estatuto de autonomía de las empresas del Estado y someter todas las empresas del Estado, ¿no?, primero al estatuto funcionario, enseguida a la escala única de sueldo. Por otro lado, a la transparencia radical. No hay ni una persona que reciba plata del Estado puede estar fuera de la escala única de sueldo. Ahora, si como decía, ¿no es cierto?, el carepalo del lago, no, bueno, no es carepalo, ¿eh? No es que el lago sea carepalo, lo que tiene es fortaleza de rostro. ¿No? Y un problema técnico, no un problema político esto, ¿no? Él decía, si queremos atraer funcionarios competentes a la administración pública, tenemos que pagar sueldos adecuados. Y entonces un tipo que es ingeniero lo contratan como subsecretario de salud y le pagan un sueldo adecuado, pero noten que no le están pagando el hecho de ser ingeniero. Lo que le están pagando es el hecho de que es el apitutado que es subsecretario o seremi. No sé si se entiende. Entonces la chiva de queremos personas competentes y cuando uno mira las soluciones se dan cuenta que son todos unos incompetentes y reciben los mismos sueldos. ¿Sí? No, ni un funcionario. Si es necesario para contratar geólogos que predigan los terremotos y pagarle una millonada, paguémosle. Pero uno, que se sepa, y otro, que sea por la función, no por el cargo. ¿Se entiende? Y eso es someter los sueldos a la escala única de sueldo. Ahí en la escala única de sueldo dice si usted es profesional, tanto, si usted es alto directivo del Estado, tanto, si usted es profe básico, ¿no es cierto?, la 10ª parte, porque así es la escala única de sueldo. ¿Se entiende? Terminar con la administración neoliberal de las empresas del Estado. Es decir, terminar con las empresas relacionadas, terminar con la precarización del trabajo, terminar con la subcontratación del trabajo. ¿Sí? Al menos el Estado debería cumplir con el Código Laboral o con los derechos laborales mínimos. ¿Se entiende? Y si eso es caro, aumentemos el presupuesto del Estado. ¿Se entiende? Entonces, si Correo y Telégrafo tiene que gastar el doble para que los funcionarios tengan sueldos dignos, gastemos el doble. Porque al menos los capitalistas pueden ser unos canallas y pagar sueldos de hambre, pero que el Estado pague sueldos de hambre, administrando sus empresas como si fueran empresas capitalistas, cuando en realidad son empresas de servicio, es un despropósito. Y es un despropósito además antidemocrático. Por otro lado, mi opinión es que para que haya una democracia auténtica hay que terminar con el financiamiento estatal de los partidos políticos. ¿Sí? Noten que en un foro donde planteé esto,
un conspicuo, me dijo, claro, lo que usted quiere es que no haya partidos políticos. Fíjense los canallas, ¿va? O sea, si el Estado no les paga por ser militante de un partido político, no tienen partido político. Y yo le decía, mire, yo ya no pertenezco a un viejo partido muy tradicional, ya no pertenezco hace 20 años, ¿sí? Pero cuando yo era militante de ese partido, yo pagaba para estar en el partido. Y me ponían unas estampillitas ahí que decía, usted pagó tanto. ¿Se entiende? Y resulta que ahora hay que pagarle a ellos. ¿Cuál es el principio? El principio de fondo, ¿no? El Estado es de todos los chilenos y no puede financiar ideologías particulares. Ninguna, ¿sí? Y noten que no puede financiar una ideología particular, qué sé yo, demócrata cristiano, socialista, ni puede financiar religiones tampoco, po. Alguna vez en Chile hay que empezar a cobrarle impuestos, ¿no es cierto?, a todas las iglesias, pues. No sé si saben, pero los tipos, como no pagan impuestos de propiedad, ¿no es cierto?, o sea, de, ¿cómo se llama eso? De bienes raíces por las iglesias, entonces hacen unas iglesias enormes, es decir, la iglesia es chica, pero tiene un patio enorme, y en el patio ponen un colegio, y el colegio es pagado. ¿Qué significa eso? Que los colegios católicos no pagan el impuesto de bienes raíces. ¿Por qué? Porque está en terreno eclesiástico. ¿Y por qué? Porque la democracia cristiana sigue teniendo, ¿no es cierto?, el 20% del electorado que vota. Noten que el 20% del electorado que vota, ¿no?, es algo así como el 8% de los chilenos. Y sin embargo, los colegios católicos no pagan impuestos de bienes raíces. Hay que, por lo tanto, ¿no?, hay que terminar, ese es el punto, con la administración neoliberal de las empresas del Estado. Hay que terminar con los privilegios ideológicos particulares a costa de la plata del Estado, ¿sí? Eso significa que hay que ponerle un límite radical al gasto electoral. Al gasto electoral. Hay que ponerle límite. ¿Por qué? Porque eso obligaría a los tipos que quieran ser elegidos por su comunidad a conversar con los ciudadanos. ¿Se entiende? No aparecer en la tele y llenar las calles de carteles, sino que ir casa por casa, sindicato por sindicato, ¿no es cierto?, colegio por colegio, a decir, mire, yo soy candidato a diputado, ¿sí? Por otro lado, como estamos eligiendo representantes que van a ser funcionarios del Estado, los parlamentarios son funcionarios del Estado, ¿se entiende? Entonces, tiene que haber una transparencia radical del gasto electoral. Del gasto electoral, ¿no? Todo lo que usted gastó, uno, límite al gasto. Otro, todo lo que usted gastó para llegar a ser funcionario del Estado, tiene que ponerlo sobre la mesa. ¿Se entiende? Y otro, ni un peso del Estado para proyectos ideológicos particulares. Ahora, profundizar la democracia, ¿no es cierto?, yo estoy hablando de medidas políticas, ¿sí? Hay otro ámbito, que son las medidas económicas. Aquí hay que, entonces, brevemente, hay que terminar con las concesiones mineras. No hay que renacionalizar el cobre es chileno, según la Constitución y según la ley, el cobre es chileno. Lo que hay que hacer es derogar las concesiones mineras. Las concesiones mineras pueden ser derogadas por decreto, sin aprobación del Parlamento. Durante 25 años el presidente de la República ha tenido en su mano la posibilidad de derogar las concesiones mineras, ¿sí? Noten que justo en el momento en que don Ricardo Lagos afirmó que las concesiones mineras eran necesarias porque Chile no tenía plata para invertir en los minerales del cobre. Entonces traigamos capitales frescos para que inviertan. Justo en ese momento Chile empezó a tener superávit en su economía, ¿sí? Se empezó a acumular un superávit que llegó a 30.000 millones de dólares en bonos puestos en Nueva York. Y resulta que los tipos decían, no hay plata, ¿no es cierto?, para financiar la expansión de Codelco. Peor aún, ahora siguen teniendo 20.000 millones de dólares ahorrados afuera. Y sin embargo, para ampliar Codelco, para refinanciar Codelco, pidieron plata prestada. No sé si se entiende el negocito. Los tipos tienen plata, pero piden plata prestada igual. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que por la plata que ellos depositan les dan intereses. Pero por la plata que prestan, que piden prestada también, cobran intereses. Y resulta que los intereses de la plata que piden prestada son mayores que los intereses de la plata que tienen depositada. No sé si se entiende o sea,
una dueña de casa, un funcionario de la Contraloría General de la República, lo haría muchísimo mejor que el ministro de Hacienda. ¿Se entiende? Cualquier persona que maneje un presupuesto, ¿no es cierto?, y que sabe cuánta plata tengo para ir al supermercado, lo haría mejor que el ministro de Hacienda. Ahora, no vayan a creer que el ministro de Hacienda es tonto. No, no es un incompetente. Hay dos palabras distintas ahí. Una es decir es incompetente, otra es decir es culpable. Es culpable de una política que sistemáticamente pone en duda, ¿no es cierto?, hace perder recursos y soberanía a este país. ¿Se entiende? No sé si saben lo que son los mercados a futuro. ¿Ah? Uno vende cosas, ¿no es cierto?, que todavía no tiene, pero se compromete. ¿Ah? La idea de los mercados futuros es estabilizar el precio. ¿Sí? Y entonces se puede hacer un compromiso con los chinos. Miren, les vendemos el cobre un poquito más barato, pero ustedes nos aseguran que nos van a comprar cobre, ¿no es cierto? Los mercados futuros funcionan con los plazos de 2, 3 años, 5 años, ¿no es cierto? Se estabiliza el precio. Bueno, Codelco, bajo el señor Villarzú, estableció una venta a futuro con una gran empresa china para venderle todo el cobre que ellos quieran a $1 la libra durante 25 años. No hay ninguna transacción de futuro que dure 25 años. Les aseguraron un precio de $1 pensando que a la larga el precio se iba a venir abajo, ¿no es cierto?, y vamos a ganar plata. Pero resulta que el precio nunca se ha ido abajo hasta por debajo del dólar, ¿se entiende? Es decir, nosotros estamos financiando el capitalismo chino. Eso, por supuesto, tenía que ratificarlo el directorio, ¿sí? Y en algún momento, en el directorio que ratificó eso, estaba Nicolás Izaguirre. A Nicolás Izaguirre le preguntaron por el escándalo, a Villarzú ni lo tocaron. Y noten que él fue el que hizo la transacción. Le preguntaron, oiga, pero usted estaba ahí en el directorio, ¿sí? Y entonces, yo no me acuerdo haber firmado eso, dijo Nicolás Izaguirre, ¿sí? Pero está su firma en el papel. ¿Saben lo que dijo? Dijo, debo haber estado pajareando. Eso fue lo que dijo. Debo haber estado pajareando. Y todos consideran que es el gran economista competente, que mantuvo, ¿no es cierto?, el superávit estructural en el gobierno del Lago, etc. Estaba pajareando y le pasaron cobre a $1 durante 25 años. ¿Sí? Medidas económicas. ¿Sí? Hay que poner fin al respaldo estatal a las deudas privadas. Eso es una cuestión súper importante, porque resulta que es por ese mecanismo, ¿no es cierto?, que han cagado a Grecia, a Italia, ¿no es cierto?, a España, a Islandia, a Irlanda, ¿no es cierto?, a Portugal. La crisis española tiene que ver con que, fíjense el mecanismo, ¿eh?, los gobiernos respaldan deudas privadas y los pueblos pagan. El otro día estuve en un homenaje muy bonito a Eduardo Noboa Monreal, el jurista más importante que ha tenido este país. El combo a la pera al imperialismo más poderoso que ha dado este país. La doctrina Noboa Monreal no solo permitió nacionalizar el cobre en Chile, sino que se usó para nacionalizar el petróleo en los países árabes. La doctrina de Noboa Monreal, Chile no. ¿Sí? Necesitamos un Eduardo Noboa Monreal para hacer la siguiente doctrina de derecho internacional. Las deudas contraídas por los estados no tienen por qué pagarlas los pueblos. ¿Se entiende? Necesitamos un jurista importante que haga la siguiente doctrina: declarar nulas las deudas contraídas por gobiernos corruptos. En Chile es difícil mostrar que los gobiernos son corruptos porque han tratado de mantener las apariencias. Pero en Argentina es evidentísimo. Es evidentísimo que gobiernos de manera corrupta contrajeron deudas que ahora están pagando todos los argentinos. En Grecia, el PASOK, que no sé si saben, pero el Partido Socialista, contrajo unas deudas por una vía absolutamente corrupta. Y entonces lo que Tsipras debería hacer ahora es declarar nula la deuda, no pagarla. Es que se va al hoyo el euro. Sí, pues, tiene que irse al hoyo el euro. ¿Se entiende? Hay que declarar nulos los tratados internacionales que comprometen la soberanía nacional. Por ejemplo, que comprometen la autonomía alimentaria. No sé si se dan cuenta, pero a través de un montón de, justamente los tratados de libre comercio, ¿sí?, se ha impuesto, las transnacionales de la alimentación le han impuesto a Chile los transgénicos.
Y entonces resulta que cuando Chile trate de sacar una ley contra transgénicos, resulta que hay un montón de tratados internacionales que fuerzan a Chile a aceptar las semillas transgénicas. ¿Se entiende? Y vamos a tener una dificultad porque resulta que los tratados internacionales tienen rango constitucional y vamos a tener una ley que contradice la Constitución y las empresas transnacionales a través del Tribunal Constitucional, que adivinen quiénes son, ¿no es cierto?, van a decir, no, esa ley pasa a llevar un tratado internacional. ¿Se entiende? Los tratados internacionales de derechos humanos no se los pasan por la mejor parte y sin embargo los tratados de libre comercio, ¿se entiende? Me estoy enojando. Entonces, como tengo colon irritable, prefiero que conversemos. Conversemos. Pero el compañero quería hacer una pregunta, o el señor quería hacer una pregunta. Compañero. Pero creo que primero un aplauso. Ah, sí, pues. Muchas gracias. No se preocupen. Todo el mundo me lo dice. Entonces me equivoqué. No es que esté en oposición a usted, sino que había notado una pequeña consideración. El tema de la... gracias. El tema de la resistencia, digamos, masiva que usted dijo a partir del año 80, también creo que hay que considerar, especialmente para los más jóvenes que están aquí, que después de la crisis que se provoca por mantener durante tantos años la paridad del dólar-peso 39.1 y se produce ese cambio, viene una crisis económica que provocó una cesantía enorme. Y lo que la solución, lo sabemos nosotros, fue el tema del PEM y después el POJ. Y eso provocó, eso para mí es un elemento a considerar de por qué se provocan los movimientos masivos, ¿no? Desde los carcerolegos, como se quisiera llamar en ese momento. Entonces quería incluir más allá de lo político también este tema de infraestructural que significa una crisis económica provocada por el mismo régimen militar y el tema y consecuentemente el efecto, digamos, de la terrible cesantía que se produjo durante muchos años. La cuestión de fondo que hay ahí, yo creo en términos más doctrinales, es la correlación que hay entre crisis económica y auge del movimiento popular. Cuando uno mira las cosas en perspectiva histórica a lo largo del siglo XX, hay niveles de la crisis económica que efectivamente producen indignación y auge del movimiento popular. Y hay otros niveles que ahogan al movimiento popular. Las crisis económicas extremas producen una situación en que todo el mundo defiende la pega, ¿sí? Y es el caso del 75, porque el shock económico en Chile es el 74-75. Y entonces, cuando se bajaron los niveles de impuestos, perdón, de las cuotas, las tasas aduaneras, y provoca en este momento supuesto, claro. Entonces, el quiebre de cantidad de empresas pequeñas y medianas. De todas las empresas de la industria nacional es el 74-75 cuando empieza el neoliberalismo. Y entonces ahí se produjo el peor de los escenarios: represión indiscriminada, por un lado, y sálvese quien pueda en los trabajos, por otro lado. Y entonces ahí es el momento más oscuro del movimiento popular. Lo que pasa del 82 hasta el 88 es que Chile salió de la crisis económica con relativa rapidez. Y eso es importante porque, seamos concretos, uno no le puede pedir a los trabajadores comunes y corrientes que mantienen familias que sean el Che Guevara. ¿Se entiende? No, las personas comunes y corrientes, hay un nivel de ahogo económico en el que están dispuestos, ¿no es cierto?, a ponerse políticamente porque hay una cierta perspectiva que podrían mejorar, y hay otro nivel de ahogo económico en que no van a la pelea nomás. Eso hay que, digo, para mantener una actitud comprensiva hacia los trabajadores. Uno no puede hacer política, ¿no es cierto?, diciendo, no, lo que pasa es que los trabajadores se entregaron, son amarillos, ¿no es cierto?, cuidaron la pega. Bueno, todos tenemos familia, y ¿se entiende? Pero entonces, en un momento dado no hubo pega. Bueno, por eso digo que la crisis fue el 82 y ya... Perdón, al Mundial de Fútbol del 82, concretamente, en junio. Claro, el crecimiento empieza en Chile, ¿no es cierto?, la recuperación de la crisis, porque el Estado se puso masivamente con plata y una serie de cosas, empieza el 83. Entonces, si uno mira el ciclo económico, del 83 al 88, Chile está creciendo, no está en crisis. Y en esos contextos de crecimiento, curiosamente, cuando hay crecimiento económico, hay más auge del movimiento popular.
porque es como hay una especie de revolución de las expectativas. ¿Ah? La gente va teniendo más y quiere más. Otra forma de que el movimiento popular crezca es la frustración de las expectativas. Y esa frustración de las expectativas es lo que pasa ahora. No es que Chile no crezca. Lo que pasa es que la gente ya ha empezado a internalizar que no crece para el lado de la gente de trabajo. Aquí, cuando Chile crece, crecen los ricos y a uno le sigue yendo igual. ¿Sí? Y entonces los intereses de las casas aumentan, los intereses, ¿no es cierto?, por los estudios aumentan, las ISAPRES no sirven para nada. Esa crisis de la expectativa es otro momento. Digo porque hay que hacer una sociología que nos dé cuenta de bajo qué condiciones puede haber auge del movimiento popular o no, para no andarse desilusionando como al lote, ¿no? De repente hay 2011 y el 2012 no pasa nada. Uno debería tener un análisis de por qué crece, por qué disminuye, para poder resistir mejor la desilusión, digamos. Pregunta.